Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. Y fíjate que ya que estamos hablando de limpieza y purificación, el día de hoy subí un video muy interesante. Déjenme mostrarles la portada, ¿no? No sé si sea correcta la palabra, con Eduardo Ramos, acerca de los sacrificios humanos, ¿no? Ahora cuando escuchamos esta frase, sacrificios humanos, pues piensas en una barbarie, ¿no? ¿Cómo es posible de que se le quitara la vida a niños o jóvenes o mujeres o adultos eh, con las ideas que tenemos actualmente, ¿no? Pero realmente el sacrificio humano, viéndolo del punto de vista de estas culturas antiguas, pues era un ritual para consagrar la muerte y la resurrección, básicamente, ¿no? A su muy personal forma de ver las cosas de estas culturas. O sea que lo que ellos hacían, pues sí, tal vez horrorizaron a los europeos cuando llegaron, aunque también los europeos pues realizaban sus quemas de personas si eran brujas, ¿no? O los ahorcaban o les cortaban la cabeza. Pues en este caso, pues el sacrificio humano era un ritual sagrado para consagrar la muerte y resurrección de los muertos, en este caso de las personas. Entonces, cuando vemos lo relacionado con la muerte, siempre como que es un tabú, ¿no? La muerte, ¿por qué? Porque todos los miedos se desprenden de no morir, ¿no? Básicamente el miedo mayor, el miedo raíz es a no morir. Es por eso que cuando nos vemos en peligro, inmediatamente sacamos energía, sacamos fuerza y nos tratamos de zafar de un peligro. Pero te digo, se me hizo interesante con esto de la purificación que mencionas tú, de hacernos una purificación este día especial de mañana, porque básicamente es eso, o sea, es un ritual para eliminar lo que no nos sirve y estar bien para recibir lo que necesitamos, ¿no? Y podemos hacer una comparación con la muerte de igual forma, porque es como una muerte espiritual simbólica y un renacer nuevamente cuando estamos limpios, ¿no? Y se me vino a la mente, me acuerdo, este es un tema muy escabroso porque es, no quiere decir que uno tenga la verdad absoluta, pero puede uno dar ideas, ¿no? Y depende mucho de las creencias religiosas de la persona, depende mucho de la manera en que fue educada la persona, de la cultura de la persona también, de donde nació la persona. Pero hay un tema muy interesante que me recordé yo un desvelado cuando estaba viendo el video que subimos el día de hoy. Uno de nuestros desvelados en Ciudad de México que asistía constantemente a los eventos, buscaba él mucha información y siempre asistía a las conferencias, asistía acá, pero él buscando información. Pero mucha de esta información que él buscaba era porque su hijo había fallecido y básicamente se había quitado la vida el hijo, ¿no? No era un fallecimiento natural, por decirlo así. Se quitó la vida. Y él tenía una gran preocupación y un gran pesar porque no sabía qué pasaría con su hijo en ese momento, o sea, dónde iba a estar. Como tenemos este concepto del infierno y el paraíso, pues eso nos carcome mucho la mente, ¿no? Cuando sucede algo inesperado como esto, porque pues no sabemos a dónde va a ir nuestro ser querido, nuestro pariente, amigo, hijo, etcétera. Y fíjate que sale una nota que pregunta eso, ¿qué ocurre con el espíritu de una persona que se suicida? Y te digo, hay muchas teorías al respecto, porque pues nadie puede tener la verdad absoluta a menos de que regreses de la muerte y digas qué es lo que realmente sucede y qué es lo que realmente pasa, ¿no?
Entonces hay muchas teorías al respecto de esto, por eso les digo, depende mucho de la forma de pensar de la persona, de la cultura, de la religión, etcétera, porque la religión cristiana, cuando hablo de cristianos, no más son cristianos, sino todos los que creen en Cristo, ¿no? Básicamente. Y ahí pues, juntamos a todos. Pues menciona de que si una persona se suicida, pues vas al infierno. O sea, no tienes perdón y te vas a a las llamas eternas del infierno. Entonces, imagínate cuando un padre o una madre pues ve que su hijo se quita la vida o algún pariente cercano se quita la vida, pues, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Mi hijo está Pues que está en el sufriendo, ¿no? infierno. Ajá, Ujú. pues imagínate, y ahora sí ni cómo ayudarlo, ¿no? Dependiendo de ese tipo de pensamiento. Y yo me recuerdo mucho, fíjate, cuando llegaron los europeos al continente americano y sobre todo a la región maya, la región de Mesoamérica, cuando la gente se veía ya rodeada por los invasores en este caso, y veían que destruían sus casas, destruían sus ciudades, destruían su civilización, quemaban sus libros, quemaban sus ídolos o rompían sus ídolos, o sea que su cultura y todo su mundo se venía abajo. Muchas de estas personas, hablando de las personas de estas culturas, civilizaciones antiguas, decidían quitarse la vida y imploraban a una diosa y utilizaban los árboles grandotes. Hay un árbol muy grande allá en el sur, no me acuerdo cómo se llama, que es sagrado, y utilizaban este árbol para ahorcarse básicamente, ¿no? Y quitarse la vida. Y esto lo hacían pues no pensando que se iban a ir al infierno, porque no se tenía el concepto de un infierno, ¿no? En ese entonces no tenían las ideas religiosas europeas. Entonces ellos iban y se quitaban la vida porque era preferible para ellos hacerlo de esa forma, ¿no? Y irse directamente hacia el lugar especial para las personas que hacían esto por valor, ¿no? En este caso. Cuando escriben los europeos acerca de la diosa del suicidio, Diego de Landa, en uno de los capítulos de la relación de las cosas de Yucatán, escribió, decían también, y lo tenían por muy cierto, que iban a esta gloria los que se ahorcaban. Y así había muchos que con pequeñas ocasiones de tristeza, trabajos o enfermedades se ahorcaban para salir de ellas e irse a descansar a su gloria, donde decían los venía a llevar la diosa de la horca que llamaban Ixtab o Ixtabay. La muerte por suicidio era honorable para los mayas, de igual forma como lo era la muerte de los guerreros que morían en la batalla o los hombres que morían por sacrificios o incluso las mujeres que morían en el parto. Ixtab, o sea, la diosa del suicidio, era la protectora de los suicidas, los guiaba por el camino correcto para descansar en el paraíso, ¿no? En algunos relatos se le menciona como la esposa del dios de la muerte y otros que era la diosa de la luna. Se le representaba con un cadáver colgando de un árbol. Esa era la diosa Ixtab, que es la que estamos mirando ahorita en pantalla, ¿no? Entonces te digo, depende mucho de la cultura, depende mucho de la religión, depende mucho de dónde haya crecido la persona, pero, por ejemplo, en la hipnosis hay una hipnoterapeuta también conocida de repente que escribió eh, perdón, por ahí un libro que se llama um, Entre la vida, entre la vida y la muerte, creo que sí se llama el libro que escribió esta persona. Este menciona ella de que las personas cuando se suicidan, esto lo menciona después de muchas terapias de hipnosis, ¿no? Regresiones y todo esto.
Entonces, de acuerdo con esta hipnoterapeuta llamada Dolores Cannon, afirma que las personas que cometen suicidio no van al infierno, sino a un lugar de sanación. La creencia popular en la religión cristiana, pues asegura que el suicidio es pecado y las personas que lo cometen van directo al infierno. Si bien no sabemos lo que pasa después de la muerte, lo cierto es que existen muchas teorías que intentan dar explicación a esta pregunta que acompaña a la humanidad desde el inicio. Esta hipnoterapeuta Cannon explica en su libro, Entre la vida y la muerte, que las personas que se suicidan deben pasar por un proceso de sanación tras el cual son enviados nuevamente a vivir. Y la experta señala que estas almas deben adquirir pues ciertos conocimientos y regresan nuevamente a la tierra las veces necesarias para aprender. Entonces, esta pregunta de qué ocurre con las personas que se suicidan, les digo, pues a ciencia cierta, nadie les va a poder decir realmente qué es lo que sucede, ¿no? Porque pues a menos que alguien regrese de la muerte y nos diga, pues vamos a saber con seguridad qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando esto llega a pasar. Pero estas son algunas de las ideas, conceptos que existieron y que existen actualmente respecto al suicidio, ¿no? Que aquí la moraleja sería pues tratar de vivir lo mejor que podamos, ser felices, hoy es el día de la felicidad, y bueno, pues disfrutar este paso que tenemos por este plano terrenal, lo más que podamos, ¿no? Aprender las lecciones, lidiar con los problemas que se nos vienen enfrente de repente y pues tener la fuerza y el valor suficiente también de sacar adelante pues las pruebas que vamos enfrentando a lo largo del paso por esta existencia, ¿no? Pero les digo, nadie puede decir y asegurar realmente qué pasa, qué sucede cuando una persona llega a suicidarse. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho.